Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. 13 secretos impactantes de Pokémon Cristal que cambiaron la saga para siempre. 1. El primer protagonista femenino de la saga principal. Pokémon Crystal fue el primer juego de la saga principal en permitir elegir a una protagonista femenina, llamada oficialmente Chris. Esto no solo fue un avance en representación, sino también un experimento para Game Freak. Querían medir si el público aceptaba jugar con un personaje femenino. La incorporación de Chris influyó directamente en las ediciones posteriores, Rubí y Zafiro, donde se normalizó elegir entre chico y chica. Fue un momento histórico, porque marcó la apertura de Pokémon a un público más amplio y estableció un estándar que continúa hasta hoy. 2. Introducción del animado en sprites de Pokémon. Por primera vez en la saga, los Pokémon mostraban animaciones breves al iniciar la batalla. Un parpadeo, un movimiento de alas, un giro de cuerpo. En Game Boy Color, esto era técnicamente desafiante, pues había limitaciones de memoria y colores. Los desarrolladores optimizaron los sprites para que cada cuadro de animación pesara lo mínimo posible. Esto fue precursor de las animaciones dinámicas de Pokémon en juegos posteriores como Pokémon Esmeralda y Black and White, donde todos los sprites están en movimiento. 3. La Torre Batalla, el antecesor de las instalaciones competitivas. Pokémon Cristal introdujo la primera Torre Batalla en la historia de Pokémon, un concepto revolucionario para su tiempo. Hasta ese momento, el único desafío real después de la Liga Pokémon era volver a enfrentar a entrenadores o capturar legendarios. La Torre Batalla ofrecía combates con reglas específicas y restricciones, un concepto que luego se expandiría en Esmeralda, Platino, Heart Gold Soul Silver y juegos modernos como Sword Shield con la Torre Batalla y el Battle Frontier. Esta mecánica sembró la semilla del competitivo estructurado en la franquicia. 4. Eventos legendarios con historia interactiva. El caso de Suicune. Pokémon Cristal no solo incluyó a Suicune como protagonista de la portada, sino que introdujo por primera vez un legendario con narrativa dentro del juego principal. En lugar de simplemente aparecer estático en una cueva, Suicune tenía un mini arco narrativo. Te seguía, huía y finalmente te retaba tras varios encuentros. Además, Yusin, un personaje original, fue creado para darle contexto y obsesión a la persecución de Suicune. Esto transformó cómo se presentan los legendarios y sentó precedente para tramas más elaboradas en generaciones posteriores. 5. Compatibilidad con el Mobile System GB en Japón. Una curiosidad poco conocida fuera de Japón es que Pokémon Cristal fue el primer juego de Pokémon con conectividad en línea oficial, gracias al Mobile System GB, un accesorio para el Game Boy Color que se conectaba al celular, en Japón, y permitía intercambios y combates a distancia. Incluso se podía descargar noticias y participar en torneos especiales. Lamentablemente, esta función fue exclusiva de Japón y cerró en 2002. Sin embargo, fue el primer intento serio de Game Freak de conectar jugadores a través de Internet, adelantándose a lo que hoy vemos en Pokémon Home o en combates en línea. 6. El evento de Celebi exclusivo de Japón, GS Ball. En Pokémon Cristal Occidental nunca se pudo conseguir legítimamente la GS Ball, pero en la versión japonesa sí. Mediante el Mobile System GB se desbloqueaba una misión especial en el bosque Encinar. Tras recibir la GS Ball en el centro Pokémon de Trigal, podías colocarla en el altar del bosque y aparecería Celebi en nivel 30 para capturarlo. Esto fue el primer evento de distribución en línea de Pokémon, y se perdió por completo fuera de Japón, convirtiéndose en una de las piezas más míticas del juego. Décadas después, esta misión sigue siendo un icono del contenido bloqueado por región. 7. Cambio profundo en el sistema de crianza Pokémon. Pokémon Cristal mejoró y aclaró la mecánica de crianza introducida en Oro y Plata. Fue aquí donde se hizo más evidente la herencia de ataques. Si un padre conocía un movimiento compatible con el hijo, éste lo aprendía al nacer. Además, Cristal afinó el sistema de género del bebé según la especie de la madre, sentando las bases para la crianza competitiva en generaciones futuras.
Aunque discreto, fue un paso técnico que convirtió la crianza en una herramienta estratégica y no solo reproductiva. 8. La batalla secreta contra Red se mantiene intacta pero más pulida. Aunque Pokémon Oro y Plata ya tenían la famosa batalla contra Red en el Monte Plateado, Pokémon Cristal retocó su equipo y su IA para hacerlo más desafiante. Por ejemplo, su Pikachu fue ajustado para aprovechar mejor sus ataques eléctricos, y su alineación completa tenía ajustes en PP y estrategia. Este es uno de los primeros casos donde Game Freak reajustó a un jefe final en una tercera versión, práctica que repetirían en Esmeralda y Platino para volver más atractivas las reediciones. 9. Pokémon míticos con diferencias internas invisibles. En Crystal, por primera vez, los Unknown fueron programados con dos factores invisibles. Forma A hasta Z más signo de interrogación y signo de exclamación. Que en Crystal se amplió y organizó mejor. Valores internos de personalidad que influían en su forma al capturarlo. Este sistema se convirtió en un prototipo del valor Personalidad ID, usado en generaciones posteriores para generar shinies, género, etc. Es decir, Unknown en Crystal fue el campo de pruebas para cómo Game Freak gestionaría datos ocultos en Pokémon modernos. 10. Música dinámica y mejoras sonoras nunca vistas en GBC. Pokémon Cristal aprovechó al máximo el chip de sonido del Game Boy Color. Algunas melodías cambiaban levemente si estabas en un evento especial, como la persecución de Suicune, o al luchar contra Usain. También fue la primera entrega donde el llanto de cada Pokémon se reproducía con una leve variación de tono dependiendo de la situación. Algo técnico que el jugador promedio no notaba, pero que hacía la experiencia más viva. Estas innovaciones sonoras fueron la antesala de bandas sonoras dinámicas en consolas posteriores. 11. Las Shiny Odds y el primer método para cazarlos. Pokémon Cristal heredó las probabilidades de Shinies de Oro-Plata, 1 entre 8192, pero fue el primer juego donde los desarrolladores dejaron indicios para cazarlos con intención. El legendario Gyarados rojo en el Lago de la Furia sirvió como tutorial de Shiny y, a partir de ahí, los jugadores entendieron que cualquier Pokémon podía salir con color alternativo. Esto fue histórico porque marcó la base de la cacería Shiny, una mecánica que hoy es un pilar de la saga. Además, en Cristal se ajustaron algunos valores internos para que ciertos Pokémon, como los legendarios, no perdieran su condición Shiny al intercambiarlos. 12. El día y la noche con eventos exclusivos. Aunque Oro y Plata ya tenían ciclo día-noche, Pokémon Crystal fue el primero en explotar ese sistema para eventos y encuentros únicos. Por ejemplo, algunos entrenadores te llamaban en el Pokégear solo a determinadas horas, y ciertos Pokémon, como Hoothoot o Teddiursa, tenían tasas de aparición muy distintas entre la mañana y la noche. Esto hizo que la hora real del jugador influyera directamente en la experiencia, algo inusual en portátiles de la época. Fue un precursor del tiempo en tiempo real que luego perfeccionaría Animal Crossing. 13. El Pokégear como proto-smartphone. En Pokémon Cristal, el Pokégear recibió mejoras sobre Oro y Plata que lo convirtieron en un auténtico proto-smartphone. Agenda para volver a retar entrenadores, mapas dinámicos por región, radio con diferentes estaciones y eventos. Este sistema fue el germen de las apps y Pokétech posteriores. Más allá de su función práctica, representó un primer intento de Game Freak de dar al jugador un dispositivo multifunción que integrara comunicación, localización y eventos en un solo lugar. ¡Hola! Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!